Bienvenidos a este espacio donde hablamos de liderazgo, educación, emprendimiento y libertad, y de cómo a través del conocimiento usted puede cambiar su vida. Este mes estamos leyendo un libro que a mí me cambió la forma de pensar, mi forma de liderar y hasta mi forma de construir éxito. Hoy voy a contarte cómo este libro me pasó de una forma de pensar en pequeño a liderar una empresa que se expande por varias partes del mundo y a crear un archivo de sueños que nunca imaginé. Si alguna vez te has preguntado qué diferencia a las personas exitosas de las que no lo son, quédate conmigo, porque en este podcast está la respuesta. Y no importa qué estés haciendo en ese momento, puedes estar manejando, puedes estarte bañando, puedes estar trapeando, eso no importa, porque este episodio es para ti y puede cambiar tu vida. Estamos contándoles cómo una obra de Napoleón Hill que se llama Piense y hágase rico nos impactó. Hay dos elementos geniales. Uno de esos elementos que menciona la obra de Napoleón Hill es el deseo. El deseo. Recuerdan que en la primera parte del libro habla sobre lo importante del deseo, de tener un deseo, y dice, pero tiene que ser un deseo ardiente, tiene que ser un deseo ardiente, porque un deseo normal no funciona. A medida que tú avanzas, a medida que tú aprendes y a medida que te vas volviendo, digamos, pues que vas aprendiendo de la vida, te das cuenta de que vas mejorando tus deseos pequeñitos, pero noten que esa práctica ahora mejoro un poquito el deseo y digo, ya ahora me quiero ir para otra ciudad más grande o para una universidad o para hacer una carrera, y ya voy mejorando, digamos, el deseo. Cuando lo hago y me funciona, entonces me doy cuenta, sí funciona, y yo gano confianza. Yo gano confianza, y si se dan cuenta, todos estos saltitos van programando mi mente para después tener deseos más grandes. O sea que es importante tener deseos, pero también hacer que la acción los vuelva realidad, porque eso va ganando confianza. Por eso es súper importante que los niños aprendan a tomar riesgos, a tomar retos y que los hagan, porque eso va programando su mente para darse cuenta que cuando más grandes sean, pueden tener deseos más grandes y los pueden hacer realidad. Normalmente la mayoría de personas carecen de deseos, como que viven unas vidas muy planas y no desean cosas que se salgan de la monotonía y de la realidad. Entonces ese deseo que me saca de la zona de confort y me lleva a una ciudad, y cuando llego allá y veo que todo funciona y que no me va tan mal y no sé qué, mi mente es programada para decir, aguanta tener deseos locos, tener deseos diferentes, tener deseos disruptivos. ¿Ven? Después de allí me doy cuenta de que yo puedo tener el deseo de estudiar una carrera y de irme a una ciudad que tampoco conozco, y decido estudiar una carrera y me voy y me funciona. Y tengo el deseo de estudiar una carrera en la jornada diurna sin que nadie me patrocine, por mi propia cuenta, y me funciona. Y ahí es programada la mente. Tengo un deseo, lo ejecuto, me funciona, y allí tengo programada la mente. Todo eso se da cuando yo estoy leyendo, todo eso se da cuando yo estoy actuando un poco con emprendedores, cuando estoy como un poquito en el medio del emprendimiento y de alguna manera estoy leyendo libros. Son producto de los deseos que tengo. Tengo deseos de crecer, tengo deseos de ser mejor, tengo deseos de superarme. Llámenle sueños. Claro, llámenle sueños. Los deseos son sueños, algunos más enanos que otros, pero en el fondo son sueños. Y entonces dejo de tener deseos, dejo de tener sueños. Y cuando dejo de tener sueños, caigo en manos del mercado. Y es presa fácil de cualquier trabajo, de cualquier emprendimiento, de cualquier forma de ganarse la vida, porque carecen de deseos. O sea que es demasiado importante los deseos, porque los deseos son los que nos llevan a soñar, son los deseos los que nos mantienen vivos, son los deseos los que nos llevan a cruzar la barda, ¿me entiendes? Son los deseos los que nos hacen correr, los que nos hacen caminar. Llega un momento en que yo trabajaba con un grupo de jóvenes y entonces leíamos, y yo seguramente era el que más leía. Y como yo era el que más leía, como yo leía biografías, eso alimentaba mis deseos. Entonces ahora termino en un empleo, y ojo, con esto no estoy diciendo que un empleo sea malo, porque hay personas que son felices en los empleos. Me doy cuenta que es muy bueno para muchas personas, inclusive para aquellas que no tienen deseos, para aquellos que no tienen un sueño. En este momento un empleo es fabuloso, es maravilloso. En mi caso, cuando yo dejé de tener sueños, cuando empiezo a dejar de tener los deseos que siempre había tenido,
Pues a mí me ofrecen un empleo y yo lo acepto. Y yo lo acepto. ¿Por qué acepto ese empleo? Porque ya no tengo deseos en ese momento. Porque no sé para dónde voy. Y creo que Séneca era el que decía, un barco que no sabe para dónde va, cualquier viento le es favorable. Y en el caso, ese viento a mí fue, aquí hay un empleo, se lo damos. Yo lo recibo y noten que mi carencia de deseos y mi carencia de sueños me hacen mantenerme en ese empleo durante 10 años. Y durante 10 años yo dejé de leer. Durante 10 años dejé de tener deseos poderosos. Durante 10 años me volví gris. Me estaba engordando. Me estaba abandonando. Mi cerebro estaba abandonado. Como estaba abandonado, un cerebro abandonado no tiene sueños. Si ustedes tienen sueños ahora, es porque están cultivando su cerebro. Si ustedes tienen deseos, es porque están cultivando su cerebro. Si ustedes están dejando de soñar, es porque están abandonando su cerebro. Yo abandoné mi cerebro y caí en un empleo que yo no andaba buscando. Y ese empleo me retuvo durante 10 años. Gravísimo para un emprendedor. Gravísimo para alguien que se preciaba de soñador. Y entonces estoy allí degenerando mi pensamiento durante 10 años. Eso es injusto con uno mismo. Y noten una cosa, es injusto con uno mismo y es injusto con una empresa y es injusto con las otras personas también. O sea que la carencia de sueños y la carencia de deseo hacen que uno se vuelva injusto con uno mismo, que uno baje la autoestima, que uno sea capaz de aceptar salarios bajos, tratamientos no adecuados y rutinas que a uno no lo hacen feliz. Por eso es bellísimo esta parte del libro, porque yo recuerdo muchísimo, entonces cuando a mí me presentan la idea empresarial de la que yo me hice líder, que fue el network marketing, ¿qué fue lo que recuperó eso? Los deseos, recuperó los sueños, aquellos sueños que estaban perdidos los recuperaron, audios que yo escuchaba y libros como este de Napoleón Hill que yo me leía, recuperé los deseos y yo volví y sentí que yo era capaz. Volví y sentí que yo me estaba muriendo y empecé a resucitar. Qué etapa más maravillosa, muchachos. Este libro me cuestionó sobre qué deseo yo tenía y la respuesta era ningún deseo ya tenía. Pero apenas empiezo a leer este libro y empiezo a oír ya podcasts, digamos los podcasts de esa época venían en cassette y yo me los escuchaba. Y al escuchar todo eso empezaban a crecer mis deseos, ¿me entienden? Empezaban a crecer mis deseos. ¿Sabiendo una cosa? A mí ya todo se me hacía caro. Conocen gente que todo se les hace caro. ¿Saben una cosa? Yo tenía un carro horroroso. ¿Saben por qué? Porque agarré miedo dentro de mí, porque había perdido un segundo elemento que está aquí en este libro, que se llama la fe. Había perdido la fe en mí. Había perdido la fe en lo que era capaz de hacer. Había perdido la fe en lo que era capaz de conquistar. Qué etapa más triste esa, señores. Por eso es demasiado importante esta obra, porque esta obra revive los sueños, esta obra ayuda a revivir los deseos y esta obra nos habla de la fe, de lo importante que es la fe. Les voy a leer un pedacito espectacular sobre la fe. Miren lo que dice sobre la fe. El jefe químico de la mente es la fe. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, la mente subconsciente instantáneamente recoge esta vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita, como en el caso de la oración. La fe es el elemento químico de la mente. Cuando la fe se mezcla con el pensamiento, la mente subconsciente instantáneamente recoge esta vibración, la traduce en su equivalente espiritual y la transmite a la inteligencia infinita, como en el caso de la oración. Qué bellísimo párrafo. Y eso era lo que yo había perdido. Había perdido el deseo y había perdido la fe. Muchísimos y millones de personas hoy en día que se encuentran atascados en negocios rutinarios, en autoempleos rutinarios y en empleos rutinarios, lo que han perdido es el deseo y han perdido la fe. Resulta que la pérdida del deseo están asociados con la pobreza.
Cuando yo gano el deseo, la posibilidad de volver a soñar, cuando escucho estos podcasts de aquella época que venían en cassette, que eran verdaderos podcasts. Los podcasts que hoy grabamos, eso eran los podcasts que nosotros escuchábamos. Y lo primero que me recuperó fueron los deseos, los sueños y la fe. Pero no fue fácil, y quiero contarles que para mí tampoco fue fácil esa tarea. Yo tuve que escuchar 200, 300 podcasts. Por eso creo en todo esto. Creo en todo lo que está pasando hoy en día, porque muchísima gente está cambiando la forma de pensar y está tomando acción en sus vidas, porque han recuperado sus deseos, han recuperado sus sueños y están recuperando su fe. Y les voy a hablar un poquitito de eso. Porque cuando yo recupero eso, me lleno de una profunda emoción. Me lleno de muchísima emoción, yo me emociono, yo cambio mi semblante. Qué lindo, y por eso yo amo ese momento cuando a mí me presentan la industria del network marketing. DXN está clasificada como una de las principales empresas de MLM del mundo y cuenta con más de 70 sucursales en todo el mundo, dando servicio a más de 13 millones de distribuidores registrados con una variedad de más de 200 productos, distribuyendo a más de 180 países en todo el mundo. Ser parte de DXN, vamos a tener el beneficio de vivir lo que es la experiencia un mundo mercado. Creyendo en el concepto de un mundo, un mercado, en el mercado global, centrándonos en lo que hacemos con una sola mente, garantizamos la sostenibilidad en nuestro negocio principal. Y es la oportunidad de, a través de un código internacional, poder compartir la marca con personas igual a mí, ¿no? Y que tengan ese deseo de probar, de ser curiosos, de tener un código internacional, de hacerlo, de compartirlo con personas de cualquier país del mundo. ¿Está aperturado o no está aperturado una oficina corporativa de DXN? Con sede en Malasia, DXN ha establecido 9 fábricas en todo el mundo para atender la alta demanda y garantizar la entrega rápida de nuestros productos. Los productos de DXN se exportan a todo el mundo por carga aérea para una entrega rápida. ¿Qué tan fácil es invitar a gente de DXN? Muy fácil, el código es gratis. Manteniéndose al día con las tendencias actuales, DXN ha establecido una sólida columna vertebral de tecnología informática avanzada para el crecimiento empresarial global. Empieza a compartir, a hacer tu organización. Básicamente lo que nos indica esta escalera es que el sistema de DXN, por todos los productos que tú consumas, por los de tu red, los puntos nunca se borran. DXN tiene un plan de negocio donde tú puedes cobrar bonos mensuales, donde puedes cobrar incentivos de celular, incentivos de viaje, calificando cada mes. Los puntos, los cheques, incluso de tus propias compras, se ganan cuando tú haces mínimo 30 puntos mensuales. Jamás vas a empezar de cero. De los sistemas binarios, de otras marcas que tienen que empezar de cero todos los meses. Por eso, tú empiezas al 6% de la porción comisionable de los puntos SB. Cuando te acumules 1.800 puntos, puede ser en un día, un mes, un año, 2 años, te conviertes en agente estrella y serás agente estrella todos los meses. Que en el sistema de negocio los puntos de calificación son fijos. En DXN no importa si ganas 1,000, 2,000, 10,000, 100,000, siempre van a ser 100 puntos para calificar con tu cheque. Además, no pierdes la red si no calificas. En DXN puedes tener 100 personas y si no calificas en 3 o 4 meses, pues simplemente no te va a llegar tu cheque mensual. Pero la compañía no te hace a un lado. Tu grupo de consumidores sigue estando debajo de ti. Además, en este sistema, si quieres ganar más, tienes que ayudar a tus invitados a ganar más. Aquí, en DXN, tu invitado puede ganar más que tú. El de abajo sí puede ganar más que el de arriba. Y el de arriba no se va a ver afectado si el de abajo empieza a ganar más que el de arriba. Pero para esto, pues tendrías que ver exactamente cómo paga los porcentajes de DXN en el plan de negocio. Y cuando cada uno de ellos haga exactamente lo que tú acabas de hacer, vas a formar agentes estrellas y te vas a convertir en diamante. Y como es un sistema antibloqueo, vas a siempre a ganar bonos, los famosos bonos de desarrollo. Este concepto de hacerme agente estrella, como hacerme diamante, mediante un sistema acumulativo y un sistema antibloqueo que siempre va a estar fortalecido por los
bonos de desarrollo y los bonos liderazgo. Es que calificar cada mes. Si te interesa el negocio, si te interesa el consumo, tú puedes seguirlo consumiendo sin ningún problema, así compres una bolsa al año. Esta tabla es la que tú deberías utilizar a la hora que explícame el plan de marketing. Sistema acumulativo, personal y de todo mi grupo. El infinito. Acumulo 1800 puntos. Por cada persona que me copie en líneas diferentes, lo voy a seguir creciendo a la escala hasta que me convierta en diamante. Hago mis 100 puntos de agente estrella en adelante y siempre voy a ganar, ¿qué? Bonos de desarrollo. Así tengas abajo tuyo embajadores corona. Así tú tengas un rango inferior, vas a ganar por tu profundidad. 5 generaciones de distribuidores calificados. 5 generaciones, o sea, súper poderoso. Entonces, quiero que tengas muy claro en eso. Y es más que obvio, un diamante de XN es una persona que consume los productos, que sabe compartir los productos y construye su red. Esto lo puede adquirir el que menos tiene, el que más tiene, porque recuerda que al final lo que estamos consumiendo son productos de DXN, bebidas y alimentos saludables, productos de la canasta familiar, jabón, champú, pasta dental. Todo el mundo consume eso. O sea, ¿dónde está la ciencia? La ciencia está en la calidad que tienen esos productos. Como persona productiva, por aquí esto no tiene edad. Aquí tenemos a la señora Cecilia Cancino, 80 años de edad, y ya es diamante, tiene hasta diamantes debajo de ella. La idea es que tú no te pongas límites, a veces nos ponemos barreras. Aquí tenemos la oportunidad de hacer un negocio 100% internacional. En caso de que llegues a fallecer, tu cheque lo puedes seguir cobrando tu esposa o tus hijos. E incluso si ya entras en el plan donde te estás ganando viajes internacionales, tu esposa o algún hijo puede seguir viajando por el mundo gracias al trabajo que tú dejaste. ¿Qué es el TCI? Es un premio, parte del plan de marketing que DXN te reconoce por lograr resultados. La persona más interesada en que tú crezcas somos nosotros. Por eso siempre vamos a estar colaborando con la información necesaria para el desarrollo de tu red. Nosotros llevamos salud, riqueza y felicidad a los hogares. Llevamos salud porque tenemos el mejor producto, llevamos riqueza porque tenemos un buen plan de negocios y llevamos felicidad, ya que una persona a veces no puede ser feliz por algún problema económico o por algún problema de salud o incluso ambos. Entonces nuestro deber como miembros de DXN es llevar salud, riqueza y felicidad. Afiliamos nuevos miembros a que consuman los productos y ayudamos a nuestros afiliados a que afilien más personas para que ellos ganen dinero y nosotros también. ¿Cuánto quieres ganar? ¿10,000, 20,000, 80,000 mensuales? Tú decides. No hay un límite para el plan de negocios de DXN. Puedes tener las líneas que tú quieras, los invitados pueden tener los invitados que tú quieras. No es un sistema binario donde únicamente puedes invitar a 2 en tu primer nivel y 2 los que siguen. No, puedes invitar a 20 y que esos 20 inviten 40 si quieren. El plan de negocios es opcional y tú decides cuánto dinero quieres ganar. Si tú quieres ganar más, capacítate en el plan de negocios para ver cómo puedes ampliar tu cheque a profundidades más grandes. En DXN no hay límite de afiliados, no hay límite, el límite te lo pones tú. Bienvenidos a DXN, el mayor productor de ganoderma del mundo. Comenzó su andadura en Hitra, un pequeño pueblo de Cadamalasia, en 1993. DXN cuenta hoy con más de 3,000 empleados. DXN invierte fuertemente en investigación y desarrollo científico y biotecnológico para mejorar la salud y el bienestar de la humanidad y la sostenibilidad medioambiental. DXN está destinada al éxito mundial y ha experimentado un crecimiento continuo a lo largo de los años. Componentes, usted tiene un tema de educación que nunca lo había conocido, un tema de crecimiento personal, de poder endurecer la cabeza para soportar todo lo que necesitan. Y yo nunca a todos siempre les digo que persona firmada, persona iniciada, pero iniciada es ir a la casa, mostrarle cómo funciona, ayudarlo a que quede bien. Y normalmente la gente siempre se queda como consumiendo, pues cuando uno lo hace como con amor. Usted está terminando ya los 30. O sea, él bajó como 20 en 15 días. Si ya se pongan los 30 está bien. Bueno, otro caso que está bacano es Camilo y Diana, que ellos están aprendiendo a bajar en profundidad. Sí, yo pienso que aprender. Nunca habíamos tenido cierta conciencia de esa parte de la arquitectura.
estructura del negocio. Entonces es aprender, nosotros hemos aprendido, nosotros nos hemos puesto los 30 frontales en 3 ocasiones. Muchas dificultades en entender la profundidad. Entonces yo veía que al comienzo la bajaban automática, mecánica, y uno se da cuenta. Muchos de ustedes han bajado mecánico, ¿sí o no? Que es como, sí, hay que bajar, pero no entiendo nada. O sea, no entiendo por qué hay que bajar. Entonces ellos, yo les veía ese problema, pero ahora los veo más, como más conscientes de que deben bajar en profundidad y que deben bajarlo de manera activa. Entonces cuéntenos un poquitico del aprendizaje. De las cosas damos herramientas, pero primero para nosotros. Nosotros realmente hemos crecido un montón nosotros. Son los intangibles, porque uno puede, la calificación, el reconocimiento, la plata que consignaron, el grupo que se creció, pero de verdad que hay cosas más importantes que eso. Y lo otro es que ya nos desligamos de que si es rápido o despacio. Es aprender. No importa, estamos desaprendiendo a hacerlo bien. Por eso es que me gusta mucho el discurso que echa Jean Paul. O sea, es mejor aprender que hacerlo rápido. Y mejor dicho, el volumen de gente que va a los eventos son los volumen de gente que está en cada estación, conectada, consumiendo, entrenando. Ten la confianza con la persona que te invitó y que te va a indicar el paso a paso para empezar el DXN. Sobre todo cuando me presentan educación, cuando me presentan este libro, cuando me presentan aquellos podcasts. Toda esta gente había perdido la fe y la había recuperado con esto. Toda esa gente había perdido el deseo y lo habían recuperado con eso. Y entonces yo inicio mi proceso de rehabilitación. Yo soy consciente que en mi caso yo me tuve que rehabilitar. Yo tuve que volver a programar mi mente para volver a tener deseos. ¿Saben qué? Deseos de vivir mejor, deseos de conocer el mundo, deseos de relacionarme con otro tipo de personas, deseos de aprender cómo funcionaba la vida, deseos de ser más pleno, más feliz y de vivir más en paz conmigo mismo, deseos de descubrirme a mí mismo, de conocerme a mí mismo y de saber de lo que era capaz. Yo tuve que rehabilitarme. En mi caso, yo era así como aquellos drogadictos que tienen que rehabilitarse y que los llevan a algunos sitios a que hagan ejercicios y a que se aíslen del mundo de alguna manera para que se cultiven ellos mismos y se alejen del vicio. Yo también tuve que hacer eso. Yo me tuve que alejar de muchos vicios. Me alejé de los vicios de los noticieros. Me alejé de los noticieros y me olvidé del mundo de afuera, basura que me habían vendido. Aprendí a alejarme de los noticieros, aprendí a alejarme de los periódicos y aprendí muchísimas cosas. Y al oír toda esta serie de podcasts empecé a tener deseos. ¿Y qué deseos fueron los primeros que yo empecé a tener? El primer deseo, el deseo de ser libre. En mi vida se incrustó el deseo de ser libre. Y eso fue increíble cuando yo descubrí ser empresario, pero ser libre, ganar el control de tu vida, ganar el control de tus emociones, ganar el control de tu economía, ganar el control de tus relaciones, ganar el control de tu vida en el fondo, integralmente ganar el control de ti mismo. Entre más lo lograras era la meta. Y entonces eso me impresionó literalmente. Y ese deseo ardiente, ahí se volvió lo que habla el libro. Ya no era un deseo, era un deseo ardiente, ya era un deseo ardiente, ya era un deseo ardiente. Y ese deseo se empezó a conectar con el fondo de mi niñez. Es decir, cuando eras niño soñabas en grande, soñabas que ibas a ser importante en el mundo, soñabas en que ibas a impactar a la gente, soñabas en que ibas a ser un educador, pero que ibas a ser un educador a nivel internacional. Y mira dónde estás metido, en el mismo sitio, sin avanzar. Pero ahora se abría una ventana. Puedes hacerte empresario, puedes hacerte networker y como resultado vas a ser libre, vas a entrenar en el mundo a personas, vas a vivir en plenitud, nunca te va a faltar nada y vas a vivir una vida de película. Y ese deseo se metió dentro de mí y a medida de que entraba ese deseo dentro de mí se empezó a volver un deseo ardiente. Un deseo ardiente, y el libro lo hace, dice, aquellas personas que triunfan son aquellas que logran que el deseo se vuelva un deseo ardiente.
al principio es un deseo frío y en mí también empezó a ser como un deseo frío. Pero a medida que me entrenaba el cerebro, a medida que soñaba, a medida que leía el libro, a medida que escuchaba los podcasts de aquella época, yo me empecé a llenar de deseo ardiente. Ahora era ardiente, ¿me entienden? Y no hay cosa más espectacular en la vida que tener un deseo ardiente. ¿Saben por qué? Porque cuando tenemos un deseo ardiente, empiezan a surgir una química dentro de nuestro cerebro que lo cambia todo. Empezamos a transformarnos por dentro porque ese deseo ardiente ahora se mezcla con la fe, ¿me entiendes? Se mezcla con la fe y al mezclarse con la fe se genera una simbiosis espectacular y ahora vemos el futuro. Y ahí es donde ocurre lo más maravilloso, cuando empezamos a ver el futuro. ¿Sabe cuándo es cuando empezamos a ver el futuro? Cuando nos volvemos creadores. Cuando nos volvemos creadores. Cuando nos volvemos creadores nosotros empezamos a vivir en un mundo mágico porque ahora tenemos deseos ardientes y la fe en que lo podemos lograr. Y ahora tenemos deseos ardientes y la foto a la cual vamos a llegar. Y yo empecé a trabajar sobre eso. Y ahora el dinero era importante y yo recuerdo que yo tenía todo por escrito. Yo escribía, y el libro lo dice, yo escribía cuánto me iba a ganar. Lo primero que yo hice fue que reemplacé el sueldo que me ganaba. Y eso es un deseo. Y se volvió ardiente. ¿Saben por qué? Porque si yo lograba reemplazar el sueldo que me ganaba, ahora me libraba del jefe. Y eso está súper bonito. Para mí era súper bonito. Y le digo, chao jefe, no me interesa trabajar más contigo. ¿Por qué? Porque me liberé de ti. ¿Cómo me libero? Con un emprendimiento reemplacé lo que tú me pagabas. Como ya reemplacé lo que tú me pagabas, ahora ya no necesito ni de ti ni de ningún empleador más. ¿Cómo te sientes? Liberado. Después de 10 años de estancamiento. Y yo aprendí con ese episodio que pasó en mi vida, yo aprendí a no parar de soñar. ¿Saben por qué? Porque paré de soñar durante mucho tiempo. Es una década entera perdida. Es la época más oscura de mi vida porque dejé de soñar. Ahora soñaba con ser libre. Y el deseo se acrecentó y ese deseo se volvió ardiente. Y eso es lo que nos dice la obra. Si tienes un deseo ardiente, eso se mezcla con la fe y la fe es la creencia irrebatible, insuperable, indestructible de que tú lo vas a lograr. Por eso yo logré los resultados que logré. No es porque yo sea mejor que otras personas, no es porque yo haya sido megadotado y que el universo... No. Yo simplemente empecé a rescatar los deseos y los sueños que tenía guardados y empecé a mover mi cuerpo, a mover mi energía, a mover mis vibraciones, a cambiar lo que había por dentro y tomé la acción. Y me puse esa primera meta, voy a ganarme lo que me paga mi jefe. Y ahora dije, me voy a ganar 2 veces lo que me paga mi jefe. Y después me voy a ganar 3 veces lo que me paga mi jefe. Y después 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces. Y ahora ganaba un ímpetu increíble. ¿Saben por qué? Porque ya me la podía ganar 5 veces, 6 veces. Y ahora entendí otra cosa. Me puedo subir el sueldo, entre comillas, hasta el nivel que yo quiera. ¿Cómo te sientes cuando logras ese deseo? Pregunta, ¿quién te va ahora a esclavizar? Nadie te va a esclavizar. No te esclaviza nadie porque ya aprendiste a liberarte de lo más jodido que hoy existe sobre la faz de la tierra, y es que la gran mayoría de seres humanos están dominados y esclavizados por la economía. Pues señores, yo a través de esta educación, a través de estos libros, a través de estos podcasts que se escuchaban en aquella época, yo fui capaz de liberarme de la esclavitud que para mí era la economía. Me subo el sueldo las veces que yo quiera y entonces empiezo la segunda etapa. Ahora, ¿qué deseo? Quiero volverme un líder que impacte personas, pero no aquí donde vivo localmente. Quiero volverme un líder que ayude personas en muchas partes del mundo. Pero no en partes del mundo solamente subdesarrolladas, no, en parte del mundo desarrollado.
Yo quiero ir a partes del mundo también desarrolladas y aquellas que no se han desarrollado también, pero en el mundo. Quiero viajar por el mundo y quiero impartir educación y quiero contarle a la gente este mensaje. Y se convierte ese deseo más grande y entonces me dicen, si tú quieres hacer posible ese deseo, tienes que llegar acá. Ahí el deseo se vuelve más ardiente, señores. Se vuelve más ardiente a medida que cumplí esos deseos. El deseo se vuelve más ardiente. ¿Y saben qué es un deseo ardiente? Un deseo ardiente es pasión y la pasión unida con la fe te vuelves imparable. Cuando unes la pasión y la fe te vuelves imparable. ¿Por qué la gran mayoría de la gente no logra pasión y fe? Porque paran, señores, porque yo entreno gente todo el tiempo como empresarios y en muchas actividades de la vida y me dicen, yo les noto que tienen un deseo y hablan conmigo, me dicen, sí, tenemos un deseo, y cuando yo los veo al mes siguiente, ya han abandonado el deseo. Ya han abandonado el deseo, ya han tirado el deseo. O sea que sus vibraciones no alcanzaron a cambiar. ¿Saben por qué? Porque violaron el proceso, señores. Porque sí tenían un deseo. ¡Wow! Yo los vi entusiasmados y sus caritas estaban llenas de alegría. Pero tiraron el deseo al primer obstáculo. Porque les faltó cultivarse. Porque les faltó entender que cuando hay un deseo fuerte y ese deseo se une con la fe, no importan los obstáculos. Y ahí es donde a ese líder ya no le ocurre ningún obstáculo. ¿Por qué? Porque es tan fuerte la fe, es tan irrebatible la fe y es tan grande el deseo que los obstáculos se ven chiquititos, que los obstáculos van desapareciendo. Y esa es la magia que ocurre cuando tenemos una pasión brutal y fe. Les voy a hablar un poquitico de eso desde mi experiencia, desde lo que yo aprendí, desde lo alucinante que aprendí al avanzar en estos dos principios. Cuando yo me retiro de trabajar, yo sí ganaba lo que me ganaba ahí trabajando, pero no era estable. O sea que a mí me daba miedillo. Entonces lo primero que aumentó en mí no fue el cheque, no fue el ingreso, fue la fe, fue el deseo, fue la pasión. Yo ya veía el futuro y empecé a crear el futuro y ahí yo me largué de donde estaba. Pero cuando yo me largo de donde estaba, yo tenía en mi mente el futuro que hoy creé. Lo tenía así, tal como está creado, incluso un poco más pequeño. Pero es precioso lo que pasó, porque ahí solamente existía, era una foto, era una película, era un pensamiento. Y esa foto de la fe que yo tenía en el futuro fue capaz de hacerme soltar sin miedo el empleo. Claro que sí, tengo una fe inquebrantable y eso me lleva, adivinen a qué, a trabajar sin parar, a poner acción sin parar. A partir de que el deseo ardiente se vuelve ardiente y se vuelve pasión, a partir de allí no necesitas ni siquiera hacer cursos para disciplinarte, ni necesitas nada de libros de disciplina ni nada de eso. Pasas a otro nivel. Los libros de disciplina son más para empleados. Tienes que tener un deseo ardiente, tienes que tener una fe inquebrantable, tienes que ver la foto de lo que vas a construir. Y si tienes esas dos cosas, no necesitas hacer cursos de disciplina, ni leer libros de disciplina, ni nada de esas cosas. ¿Saben por qué? Porque ahora me levantaba a las 6 de la mañana. Yo veo mucha gente que se levanta tarde. ¿Saben por qué? Porque no tienen una meta, porque no tienen un deseo ardiente, porque lo que desean son deseos enanos, no tienen un deseo ardiente y la cama les puede, el colchón los arranca, los llama, los atrae, las camas se vuelven para ellos como imanes. La gran mayoría de personas que no logran sus sueños es porque son perezosas, es porque no han programado su cerebro para que los invada un sueño ardiente, una pasión y una fe inquebrantable que les permita tener un resultado. Yo ahora tenía el deseo inquebrantable y la pasión espectacular porque quería ser libre, porque comprendí con esos podcasts que me escuché que podía ser libre. Afuera solamente habían gente que no creía, pero ahora estaba yo con un sueño inquebrantable, con una fe irrefutable, con un deseo que me quemaba y ahora iba allá afuera, hablaba con la gente y la gente inmediatamente lo notaba y me decían, qué interesante, pero no todos, eran muy poquitos los que me escuchaban y eran muy poquitos con los que yo conectaba. Yo vi muchos cadáveres que estaban muriendo porque sus sueños se iban perdiendo. Yo vi ya mucha gente que era re linda, que era apasionada,
pero que se estaban muriendo, y yo me identificaba con ellos y yo decía entre mí, yo a él lo puedo ayudar porque yo sé que él se está muriendo como yo me estaba muriendo, sin deseos y sin pasión. Y entonces yo decía, esta persona es brillante, pero yo la puedo ayudar, la puedo rescatar porque él tiene el genoma por dentro. Lo que pasa es que lo ha perdido porque dejó de soñar, porque dejó de tener deseos ardientes. XN, buenos días.